Bueno, buenas tardes a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al 14º Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Mi nombre es Federico Escarfielo, actual director del Departamento de Imágenes. En el día de hoy vamos a estar teniendo en nuestro simposio on demand el tema sobre patología de la vía aérea pequeña. Nos acompañan como disertantes el doctor Jorge Carrillo Bayona, que estará hablando sobre el tema de bronquiolitis, el doctor Santiago Rossi, que estará comunicando sobre COVID-19 y lo que hemos aprendido, y el doctor Randall Rojas, que estará comunicando sobre los temas de neumonías virales no COVID-19. Vamos a darle entonces paso al doctor Jorge Carrillo Bayona para que dé su exposición del día de hoy. Doctor, adelante. Hola, un saludo muy especial para todos los participantes en este congreso virtual de ALAD. Muchas gracias, Federico. El tema que me asignaron es un tema interesante porque si bien creemos que es poco frecuente, la verdad es que nos encontramos, yo creo que casi a diario con entidades que pueden alterar los bronquiolos. Esta es la agenda que vamos a llevar para revisar en estos 20 minutos el tema. El término de bronquiolo y enfermedad de vía aérea pequeña se puede usar de manera intercambiable. Estrictamente no es igual, pero podemos utilizar el término de bronquiolo como un sinónimo de vía aérea pequeña para referirnos a vías aéreas que tienen menos de 2 milímetros de diámetro, que carecen de cartílago y pueden ser, los voy a invitar a revisar acá, donde dice bronquiolo, no cartílago, pueden ser plenamente o puramente conductores de aire o pueden participar del intercambio de gas. Recordemos que hay bronquiolos respiratorios que tienen alvéolos en la pared. Algo muy importante es que los bronquiolos no contribuyen de manera importante a la resistencia de la vía aérea porque tienen una sección transversa mucho más grande que la vía aérea central. Y eso es un problema a la hora de diagnosticar las enfermedades que pueden alterar esta estructura. El término de bronquiolitis se refiere a entidades que cursan con inflamación y o fibrosis de estos bronquiolos. Ya les explicaba que el diagnóstico clínico puede ser complejo, generalmente tienen un curso crónico y se tardan semanas o meses en realizar los diagnósticos. En algunos pacientes las pruebas de función pulmonar pueden ser normales, lo cual empeora más el hecho. Y definitivamente la tomografía, cuando se hace de manera correcta y se interpreta de manera correcta, puede sugerir el diagnóstico. Algo muy importante es que en un contexto clínico adecuado, con una revisión correcta de pruebas de función pulmonar, más imágenes en tomografía, a veces es suficiente para llegar a un diagnóstico y son pacientes que no requieren biopsia confirmatoria. En general, y a diferencia de un porcentaje de enfermedad parenquimatosa pulmonar, la enfermedad de vía aérea per se, con la imagen y con los antecedentes, con un trabajo clínico juicioso, no requiere biopsia para confirmar su etiología. Las clasificaciones, o sea, ha habido muchos términos, se han utilizado durante todos los años términos que han sido confusos. Hay clasificaciones de toda la naturaleza de enfermedad de vía aérea pequeña, de enfermedad bronquiola. Les voy a mostrar 3 aproximaciones del año anterior, que es más o menos lo que se utiliza, y les voy a dar como lo que me parece más sencillo de utilizar cuando estamos refiriéndonos a estas enfermedades. Una es la clasificación etiológica, que puede estar relacionada con bronquiolitis infecciosa, con bronquiolitis por polvos orgánicos, con bronquiolitis inducida por drogas, bronquiolitis asociada a enfermedades colágenovasculares y otras que son menos frecuentes. También podemos encontrar una clasificación histopatológica de la bronquiolitis. Algunos autores
utilizan como tres categorías grandes, que es la bronquiolitis celular, la bronquiolitis constrictiva, y otros autores utilizan la bronquiolitis con pólipos inflamatorios. Pero en general y en la mayoría de revisiones van a encontrar ustedes bronquiolitis celular y bronquiolitis constrictiva. Yo creo que esos son los dos grandes grupos histopatológicos de bronquiolitis. Estos son personas italianos que han trabajado desde hace varios años en esto. Este es un trabajo publicado el año anterior por Rius de la clínica neumólogo, la revisión que seguimos durante muchos años, que es del año 2003, publicada en el Blue Journal, es más o menos similar, en la cual clasifica la bronquiolitis en tres grandes grupos. Un grupo que es la bronquiolitis primaria, otro grupo que es la bronquiolitis asociada a enfermedad pulmonar intersticial y otro grupo que es la bronquiolitis que podemos encontrar en enfermedad de vía aérea grande. 17 años, 18 años después, sigue el doctor Río y sus colaboradores planteando esta misma clasificación. Y fíjense ustedes que en esta revisión hecha en el año anterior por otros autores, también es una revisión muy seria de la ATS, más o menos utilizan la misma clasificación para referirse a las enfermedades bronquiolares o bronquiolitis, enfermedades bronquiolares primarias con estas categorías que vamos a desglosar más adelante, enfermedades asociadas a la vía aérea grande y enfermedad pulmonar intersticial que tiene alteraciones de la vía aérea que pueden ser a veces prominentes. Lo primero para nosotros es identificar en los estudios de imágenes los pacientes que tienen enfermedad bronquiolar. En la radiografía, las radiografías pueden ser normales o pueden estar muy levemente alteradas con aumento del tamaño pulmonar o con engrosamiento de paredes bronquiales. En ocasiones podemos ver una nodularidad fina como signo de enfermedad bronquiolar, pero en general la confiabilidad diagnóstica de la radiografía para el diagnóstico de enfermedad bronquiolar no es buena. Entonces nos vamos a la tomografía computada y encontramos signos directos y signos indirectos de enfermedad bronquiolar. Los signos directos va a ser engrosamiento de paredes bronquiolares. Recuerden ustedes que no, las paredes de los bronquiolos en la periferia no deben ser visibles a menos de 3 centímetros de la pleura visceral. Cuando vemos paredes bronquiolares evidentes en la tomografía, pues esto es anormal. Podemos encontrar también dilatación de paredes bronquiolares o bronquioloectasias. Recuerden ustedes que los bronquiolos son estructuras del centro del lobulillo pulmonar secundario y en ocasiones estas alteraciones los vemos como nódulos centrilobulillares o como árbol en gemación que están relacionados más con impactación de material de diferente naturaleza en los bronquiolos que producen esas densidades lineales ramificadas que fueron descritas por el doctor Uncuriano en un trabajo de tuberculosis muy lindo como árbol en gemación. Por otra parte, y mucho más en un grupo de pacientes que no tienen tanta ocupación de este bronquiolo ni componente inflamatorio, sino más bien una fibrosis peribronquiolar, podemos encontrar un signo indirecto relacionado con atrapamiento focal de aire. Y aquí de una vez, pues quiero recordarles que solamente podemos hablar de atrapamiento focal de aire cuando tenemos volumetrías en inspiración y expiración. Si no tenemos volumetría en expiración, no podemos hablar de atrapamiento focal de aire. Estos son los dos signos grandes. Miren lo que encontramos como signos directos. Podemos encontrar, miren, esta pared bronquiolar dilatada y gruesa. Podemos encontrar nódulos centrilobulillares y estas densidades lineares ramificadas le corresponden a árbol de gemación en este paciente que tenía una bronquiolitis aspirativa difusa crónica. Por otra parte, este es un paciente con una bronquiolitis constrictiva en el cual domina el atrapamiento focal de aire. Esta es la volumetría en inspiración. En ustedes que hay áreas hipodensas hipovasculares que son vistas de una manera precisa o exageran en la volumetría en expiración. Recuerden ustedes que el pulmón debe aumentar su densidad en la volumetría en expiración. Sin embargo, persisten estas áreas y se ha utilizado el término de atrapamiento focal de aire para referir a la persistencia de estas áreas en la volumetría en expiración. Les recuerdo primero que hay zonas normales, especialmente adyacentes a las cisuras, que puede haber atrapamiento
fisiológico de aire. Los pulmones no tienen una ventilación pareja y hay áreas que podemos encontrar como atrapamiento fisiológico de aire. Y en segundo lugar, que este atrapamiento focal de aire parece que no es exclusivo de enfermedad de vía aérea, como mencionan algunos autores. Hay una serie de trabajo de Sylvia Ward, ya un trabajo de los años 90, que demostró que discriminar entre enfermedad de vía aérea y enfermedad vascular basado en el atrapamiento focal de aire puede ser bastante complejo. Sin embargo, la serie no tenía muchos pacientes con alteraciones vasculares. Pero en general debemos buscar y ayudarnos de otros signos, especialmente signos, alteraciones de la vía aérea grande, como un hallazgo que nos puede sugerir que estas áreas de atrapamiento focal corresponden más a enfermedad de vía aérea que a enfermedad vascular. Después de haber revisado la clasificación y haber revisado los signos de bronquiolitis en tomografía computada, vamos a revisar entidades con las cuales trabajamos más frecuentemente. Y vamos a arrancar por las primarias. Y dentro de las primarias, la bronquiolitis aguda, que es muy frecuente en niños relacionada con infecciones virales, pero que en adultos no es tan frecuente. Recuerden ustedes que una bronquiolitis infecciosa sin neumonía en adultos no es frecuente, pero podemos encontrar. Y puede ser viral y pues por virus de influenza, por metaneumovirus, por virus sincitial respiratorio, puede ser bacteriana, especialmente por micoplasma. Y hay un grupo, ya no veo tanto, lo vi mucho en una época de la vida de pacientes VIH positivos que hacían enfermedad viral que generalmente era bacteriana y eso lo llamamos enfermedad piógena de vía aérea pequeña. Ya lo vemos menos o se les da menos tomografía. En ese tiempo se confundían a veces con neumonías por neumocistis jirovecii. También hay bronquiolitis aguda no infecciosa, pero esto es poco frecuente relacionada con infección de tóxicos o aspiración. ¿Y qué es lo que encontramos en los pacientes que tienen bronquiolitis aguda? Que es una bronquiolitis básicamente celular, nódulos centrilobulillares, árboles de Mazzoni, y puede estar asociada a Pedrio esmerilado. Miren esta paciente que en la radiografía tiene engrosamiento de paredes bronquiales y una nodulería fina que no podemos definir de una manera precisa. Hay unos parchecitos de vidrio esmerilado de forma redonda, pero quiero que vean ustedes los cortes más caudales, donde hay nódulos centrilobulillares y densidades lineales ramificadas con un patrón de arborinemación. Era claramente una infección respiratoria aguda de la clínica y se diagnosticó una infección por virus sincitial respiratorio. Sí, fíjense ustedes que no tiene una consolidación importante ni alteraciones mayores del parénquima pulmonar, excepto estas áreas de virus esmerilado en los ápices pulmonares. Aquí podemos decir que la vía aérea es la que está más enferma. Este es el caso que les comentaba, un paciente VIH que llega con diagnóstico de neumonía por neumocistis jirovecii, pero fíjense ustedes que lo que está enferma es la vía aérea en estos pacientes. Entonces ven ustedes engrosamiento y dilatación de paredes bronquiales, pero también ven nódulos centrilobulillares y estas densidades lineales ramificadas. Ir no solamente a una bronquiolitis aguda bacteriana, pues no se puede. Estos pacientes hay que considerar infecciones por micobacterias, tanto tuberculosas como no tuberculosas, pero se las pongo de esta manera. Y es que no necesariamente la presencia de arborinemación en estos pacientes está relacionada con tuberculosis, sino puede estar relacionada con infección bacteriana. Este es un paciente que falleció posteriormente, tenía una toxoplasmosis cerebral y en la autopsia no se encontró ninguna otra alteración por micobacterias u otra entidad en la vía aérea. Todo esto era bacteriana. Fíjense ustedes, este es nuestro bronquiolo con una pared gruesa, con infiltración por neutrófilos y en la luz también se encontraba este material inflamatorio. Ya creo que ya no utiliza nadie el término enfermedad piogena, pero en su momento lo utilizamos. Había una revisión lindísima de una doctora Georgia McGuinness que apareció en JR en los años 90. La bronquiolitis aspirativa sí es frecuente. Sí es frecuente, no la reconocemos, se diagnostica mal, es crónica y está relacionada con una inflamación mural o reacción a cuerpo extraño en las paredes bronquiolares. Inicialmente se pensó que era una enfermedad muy de ancianos y de pacientes que tienen enfermedad neurológica. Sin embargo, se ha visto que hay otros factores de riesgo como enfermedad esofágica, acalasia, reflujo gastroesofágico y el uso de sedantes que pueden condicionar la presencia
de bronquiolitis aspirativa. Es importante señalar que a diferencia de la bronquiolitis, que a diferencia de la aspiración aguda que vemos con consolidación en episodios de curso agudo, en este caso el curso es crónico y podemos encontrar estas alteraciones parenquimatosas de manera difusa en el pulmón y básicamente son nódulos enterolobulares, arborización y consolidación. Miren ustedes la tomografía de un paciente de edad con micronodularidad difusa en el parénquima pulmonar y ven ustedes cómo tiene estas densidades lineales ramificadas, estos nódulos centrilobulares. En el reformateo coronal ven engrosamiento de paredes bronquiales, el arborización en un paciente con bronquiolitis aspirativa difusa crónica. Muchos de estos pacientes, a veces los colegas, el hecho de definir la presencia de arborización los hace irse por el lado de tuberculosis, pero recuerden que es una posibilidad solamente. En este paciente era claramente que estaba broncoaspirando. La bronquiolitis respiratoria es un hallazgo histopatológico de fumadores que consiste en la presencia de macrófagos pigmentados en la luz de los bronquiolos respiratorios. Este trabajo me cambió a mí el entender la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, porque realmente desde el punto de vista estricto puede ser lo mismo. Es un trabajo de patología del doctor Chur, pero puede ser igual la bronquiolitis respiratoria y la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial. Más o menos la tercera parte de pacientes tiene una radiografía normal y en tomografía podemos encontrar nódulos centrilobulares y vidrio esmerilado como hallazgos más importantes. Mucho más en los ápices pulmonares y ocasionalmente vemos engrosamiento de paredes bronquiales. Si bien recuerden ustedes que la diferencia entre bronquiolitis respiratoria y bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial es que esta segunda entidad tiene manifestaciones clínicas, mientras que la bronquiolitis respiratoria es asintomática y corresponde a un hallazgo histopatológico incidental en pacientes fumadores. Esto fue escrito en una serie de autopsias de pacientes que fallecieron por otra causa y se encontró esta bronquiolitis respiratoria, pero que eran pacientes que revisando su historial no tenían clínica de enfermedad respiratoria. Este paciente fumador, este paciente no tenía una clínica importante, era deportista, él hacía deporte, fumaba, pero hacía deporte y decía que su clase funcional había disminuido, pidió una radiografía que fue normal, él insistía que ya no podía correr 10 kilómetros diarios, se le hizo una tomografía y quería mirar si el cigarrillo le está afectando los pulmones. No tosía, no había disnea. Y fíjense ustedes cómo hay nódulos centrilobulares con densidad de vidrio esmerilado, multilobares bilaterales que se ven mejor en estos cortes axiales. Este paciente terminó con una biopsia de pulmón que él pidió y lo que se encontró finalmente es la presencia de estos macrófagos, es pigmento que se encuentra en los pulmones de esos pacientes y macrófagos pardos en la luz de los bronquiolos. La bronquiolitis folicular se relaciona con folículos linfoides con centros germinales a lo largo de las paredes bronquiolares. Puede ser idiopática, puede ser secundaria, es mucho más frecuente secundaria, asociada a enfermedades del tejido conectivo, infección, hepatitis con SIDA y también en industria del nylon puede ser exposicional. Se caracteriza por la presencia de nódulos centrilobulares, arborización, puede también encontrarse vidrio esmerilado. Este vidrio generalmente no es segmentario y es de predominio basal. En ustedes, vidrio esmerilado, nódulos centrilobulares, densidades lineares ramificadas que se pueden ver mejor en este corte. En un paciente con artritis reumatoidea cuyo se demostró la presencia de folículos linfoides a lo largo de las paredes de los bronquiolos. Este grupo es importante, que es el grupo de la bronquiolitis constrictiva, porque aquí ha habido algún tipo como de confusión en relación con la terminología. Los clínicos utilizan el término de bronquiolitis obliterante de manera indistinta. En realidad el término de bronquiolitis constrictiva es un término más histopatológico, pero lo hemos utilizado nosotros para referirnos a lo que los clínicos llaman bronquiolitis obliterante y que está relacionada con inflamación bronquiolar y fibrosis peribronquiolar que disminuye la luz
del bronquiolo, y es importante porque se comporta de una manera completamente diferente, tiene cambios muy pequeños o no tiene cambios en el parénquima distal a la vía aérea, al distal al bronquiolo, se caracteriza más por engrosamiento y dilatación de paredes bronquiales, bronquiolares y atrapamiento de aire, que es muy importante. Esto es bronquiolitis constrictiva. Aquí no vamos a ver tanto árbol, tanto nódulos centrilobular ni vidrio, sino vamos a encontrar más paredes bronquiales y bronquiolares gruesas y atrapamiento de aire. Causas de bronquiolitis constrictiva, muchas. Podemos encontrar en pacientes recipientes de trasplante, tanto pulmonar como de médula ósea, y en exposiciones inhalatorias de tipo accidental o relacionado con conflictos bélicos o en industriales. Cada vez se le da más importancia a la bronquiolitis constrictiva asociada a la industria. Puede ser posinfecciosa, asociada a enfermedad autoinmune. Habíamos visto que la bronquiolitis folicular puede ser asociada a artritis reumatoidea, también la bronquiolitis constrictiva se ha descrito asociada a drogas y estas otras entidades que de vez en cuando nos encontramos y vamos a hablar más adelante. El término de síndrome de bronquiolitis obliterante fue descrito en recipientes de trasplante pulmonar y es muy clínico y se refiere a una alteración en las pruebas de función pulmonar persistente. Sin embargo, se ha utilizado también, ahora se utiliza para referirse a bronquiolitis constrictiva asociada a enfermedad de injerto contra huésped relacionada con trasplante de médula ósea, que es frecuente, hasta el 14% de pacientes en los 2 primeros años. Recipientes de trasplante de médula ósea pueden desarrollar bronquiolitis constrictiva. Son pacientes que empiezan sintomáticos, con tos seca, hacen disnea y tienen manifestaciones de la entidad en otros órganos, especialmente en piel y tracto gastrointestinal. Pueden hacer neumatosis quística en las paredes intestinales. En estos pacientes no predomina el nódulo centrilobular, sino predomina el atrapamiento de aire. Sin embargo, yo he visto un par de pacientes en los cuales pueden asociarse patrones. Son pacientes que hacen enfermedad de injerto contra huésped, hacen bronquiolitis constrictiva, pero también tienen como periodos en que hacen patrón de neumonía en organización, y en este caso podemos encontrar áreas de vidrio esmerilado y áreas de consolidación y nódulos centrilobulares asociados a las áreas de atrapamiento de aire. Paciente con linfoma que se trasplantó médula. Desafortunadamente este paciente no nos ayudó mucho en la volumetría en expiración, pero fíjense ustedes que hay áreas hipodensas. Aquí ven ustedes primero paredes bronquiales gruesas, ven ustedes bronquios dilatados con pared engrosada, y ven ustedes que hay áreas hipodensas, y estas áreas hipodensas son hipovasculares. Esto lo podemos llamar un mosaico de perfusión, cuando las áreas de menor densidad son hipovasculares y los vasos en esas áreas pues están en menor cantidad y son de menor calibre. Sin embargo, idealmente debemos hacer volumetría en expiración para confirmar que esto se trata de focos o de áreas de atrapamiento focal de aire. Miren ustedes en el reformateo coronal cómo se ven claramente estas áreas hipodensas, hipovasculares y asociadas a engrosamiento de paredes bronquiales en este paciente que nos hizo una enfermedad de injerto contra huésped. Este paciente tenía una neumatosis intestinal muy importante y también tenía alteraciones en piel. Esto se ha trabajado en los últimos años. La bronquiolitis constrictiva asociada a enfermedad inflamatoria puede ser aguda o crónica, pero voy a empezar por la crónica porque cada vez se describe más en relación con exposición, y esta es una exposición muy importante al diacetilo. Eso es un saborizante que se utiliza en la industria, por ejemplo, en la fabricación de palomitas de maíz para darle sabor a mantequilla, también en la industria del café, en plástico reforzado con fibra de vidrio o en fabricación de maquinaria industrial. Todo esto se describe en bronquiolitis constrictiva. Hay una muy buena revisión del año pasado en Clinical Chest Medicine de bronquiolitis constrictiva exposicional. Estas son bronquiolitis más agudas y están relacionadas con las situaciones que les mencioné previamente. Esto fue una bronquiolitis constrictiva. Esto fue como a los 3 meses de una exposición a ácido clorhídrico. Fíjense usted, el paciente empezó a hacer disnea, tos seca persistente, y estas áreas hipodensas, hipovasculares, mire que hay menos vasos y de menor calibre en las áreas de menor densidad. Este es un patrón de mosaico de perfusión. La volumetría en expiración también nos quedó muy, muy regular, pero un paciente que claramente nos hizo una bronquiolitis constrictiva después de esa anoxa inhalatoria.
Posinfecciosa vemos en niños, no tanto en adultos. En niños, recuerden ustedes el síndrome de Swyer-James McLeod, que inicialmente se pensó que era una entidad de naturaleza congénita, se sabe que son secuelas de bronquiolitis virales y simplemente es una bronquiolitis constrictiva posinfecciosa en este niño de 6 años, en el cual se ven estas áreas hipoensas, hipovasculares, con un mosaico de perfusión, engrosamiento de paredes bronquiales, un niño que ha tenido un antecedente de bronquiolitis por virus sincitial respiratorio y que hizo una bronquiolitis constrictiva. Este niño se le hizo una biopsia, los papás estaban muy ansiosos y terminó en una biopsia pulmonar. Vino usted nuestro bronquiolo, es una coloración de tricromo, como hay fibrosis peribronquiolar que disminuye de manera importante la luz del bronquiolo. No es tan frecuente asociada a enfermedad autoinmune, por lo menos en nuestro medio. Yo no he visto mucho. Se puede ver asociada a artritis reumatoidea, lupus, Sjögren o a enfermedad de Crohn, más asociada a mujeres con artritis reumatoidea de larga data, y lo que es importante es que las pruebas de función pulmonar, casi la mitad de estos pacientes son normales. Tomografía se evidencia atrapamiento de aire. Incluso hay un trabajo bien interesante en los cuales estos pacientes con atrapamiento de aire les hacían pruebas de función pulmonar y eran normales. Inicialmente se pensó que estaba asociada a penicilinamina, hoy sabemos que está asociada a la enfermedad per se. De esto sí tengo un caso viejísimo, en el cual ustedes ven este mosaico de perfusión, ven ustedes estas áreas hipoensas, hipovasculares de este pulmón, que es normal. Este paciente se llevó a biopsia en su momento. Fíjense ustedes, ven esta bronquiolo y ven ustedes en este tricromo como hay una fibrosis peribronquiolar que disminuye la luz de manera importante. No veo mucho de esto, no sé en otras partes. Esta entidad es una entidad que cada vez la vemos más y se refiere a una proliferación de células neuroendocrinas y o tumorlets en relación con la vía aérea pequeña, hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas del pulmón. Un porcentaje de estos pacientes tiene clínica de bronquiolitis constrictiva y hallazgos radiológicos, más bien tomográficos de bronquiolitis constrictiva. Generalmente son mujeres de edad media que tienen historia de asma, que les hacemos una tomografía o una radiografía, le vemos nódulos, y en la tomografía le vemos los nódulos y le vemos las alteraciones de la vía aérea con bronquios y bronquiolos dilatados con pared engrosada y atrapamiento de aire. Este es un paciente que llegó más con diagnóstico de enfermedad metastásica a partir de una radiografía. Tenía lesiones nodulares múltiples en el pulmón, pero fíjense ustedes cómo tiene enfermedad de vía aérea. Miren este bronquiolo cómo está dilatado y con pared engrosada y tiene lesiones nodulares múltiples. Se le hizo una cuña y se encontraron 2 carcinoides en el lóbulo inferior izquierdo. En el lóbulo superior izquierdo tenía 2 carcinoides y le hicieron otra cuñita pequeña en el lóbulo inferior derecho, tenía otro carcinoide, un tumor RETS. Recuerden ustedes que la hiperplasia difusa no atraviesa la membrana basal. Cuando atraviesa la membrana basal y mide menos de 5 milímetros se llama tumor LEDs. Cuando mide más de 5 se llaman carcinoides. Y estos son pacientes que tienen hiperplasia de células neuroendocrinas y que pueden tener tumor LEDs y o carcinoides, en un caso que vimos hace como unos 3 años. Este es interesante revisando, pues el vapeo siguió de moda. Yo pensé que iba a pasar cuando empezaron a salir publicaciones relacionadas con las enfermedades pulmonares asociadas a esta práctica. Y lo que es interesante es el tipo de daño histológico que hacen estos pacientes. Estos pacientes pueden hacer daño alveolar difuso y la pasan muy mal, neumonía en organización o neumonía en organización fibrinoide aguda, pero se ha visto distribución bronquiolocéntrica con bronquiolitis asociada en pacientes que tienen neumonía en organización fibrinoide aguda. Es decir, es una enfermedad que afecta también los bronquiolos. Probablemente no sea una enfermedad bronquiolar primaria donde yo la metí, pero afecta a los bronquiolos. Pues las manifestaciones radiológicas son variables, depende de qué, pues de qué tipo de daño histológico tienen. Si tienen daño alveolar difuso, vamos a encontrar vidrio esmerilado, multilobar o consolidación, y si tienen neumonía en organización, pues vamos a encontrar hallazgos compatibles con neumonía en organización. Este es un caso que vimos en febrero, antes de iniciar la pandemia. Pensábamos que si esto era una bronquiolitis, que si esto era, perdón, una neumonía por coronavirus,
Fíjense ustedes cómo tiene nódulos centrilobulillares, áreas de vidrio esmerilado y áreas de consolidación multilobulares. Pero un paciente que tenía enfermedad de vía aérea, ven ustedes el bronquiolo, cómo está la pared engrosada y cómo hay nodularidad centrilobulillar. Y este paciente, después de un cuidadoso interrogatorio, de hacerle una broncoalveolar en que se descartó, se le hizo panel viral, etcétera, 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 se atribuyó esto a vapeo. El paciente se le suspendió y el paciente mejoró. Creemos que había hecho un patrón de neumonía en organización asociado a vapeo, pero también tenía alteración importante bronquiolar. Por último, me voy a referir a esta categoría que es menos grande, pudiera ser muy grande, pero vamos a mencionar solamente estas entidades en las cuales la alteración principal puede ser intersticial o puede ser de enfermedad de vía aérea grande, pero que tienen un componente bronquiolar importante, como este paciente que le hicimos un angio pensando en una embolia pulmonar, sabíamos que el paciente tenía un EPOC con bronquiectasias, y fíjense ustedes que no tenía embolia pulmonar, pero que tiene una enfermedad bronquiolar muy importante, con nódulos centrilobulillares y densidades lineales ramificadas, es decir, probablemente tiene una sobreinfección de su EPOC en la cual hay un importante componente de enfermedad bronquiolar o este paciente con una fibrosis quística, en el cual, si bien hay una alteración de la vía aérea central, fíjense ustedes que en la periferia hay bronquiolos dilatados, impactados, nódulos centrilobulillares y árbol en gemación en el paciente con fibrosis quística. Paciente con neumonía orgánica, un paciente con clínica de 6 meses, ven ustedes como hay vidrio esmerilado, este patrón que podría ser perilobulillar, hay opacidades centralobulillares, pero fíjense ustedes como también tiene una alteración de vía aérea. Miren esta pared bronquiolar, miren esta pared bronquiolar, miren este bronquiolo como está dilatado y engrosado. Recuerden ustedes que en la neumonía en organización hay alteraciones bronquiolares y de acuerdo al grado de alteración bronquiolar podemos encontrar manifestaciones radiológicas diferentes. Esta es la biopsia de este paciente que demuestra estos cuerpos de Masón son pólipos de fibroblastos en la luz de los bronquiolos. Jovencito con exposición a palomas y nódulos centrilobulillares de vidrio esmerilado en todo el pulmón. Si bien la neumonitis por hipersensibilidad no es una enfermedad bronquiolar, tiene un componente muy importante. Este es un paciente que no ha debido ser llevado a biopsia, nunca, un caso viejo, eso tiene por ahí 15 años. Y fíjense ustedes cómo tiene una alteración en la pared del bronquiolo. Este paciente tenía una neumonitis por hipersensibilidad a palomas. La neumoconiosis y en particular la silicosis, pues no es una enfermedad aérea, pero si ustedes recuerdan, el pigmento de sílice se deposita primero peribronquiolar. Entonces podemos encontrar estos nódulos centrilobulillares, subpleurales y en este caso, un caso interesante porque veíamos estos nódulos centrilobulillares y subpleurales, pero también tenía enfermedad de vía aérea con patrón de mosaico de perfusión. Este paciente no era asmático, este paciente no tenía ninguna otra noxa y atribuimos la enfermedad de vía aérea al antecedente exposición a la sílice. Muy importante el diagnóstico diferencial. No toda la nodularidad centrilobulillar o el árbol está relacionado con enfermedad bronquiolar. Podemos encontrar enfermedad arteriolar como causa de esas densidades lineares ramificadas y podemos encontrar enfermedad vascular como responsable del mosaico de perfusión. Y en ocasiones también de tratamiento focal. Este es un muchachito de 20 años. Fíjense ustedes en la radiografía tenía como nódulos, unas opacidades parenquimatosas mal definidas. Ven ustedes cómo tienen densidades lineales ramificadas centrilobulillares, pero fíjense ustedes que no tiene su vía aérea enferma. Es una vía aérea normal y que las arteriolas están dilatadas y hay como un vidrio esmerilado periarteriolar por una vasculitis de vaso pequeño, en este caso una polangitis microscópica, y este paciente con una neoplasia gástrica, con disnea, que ven ustedes claramente una diseminación linfangítica, pero también ven ustedes estas arteriolas dilatadas en la periferia con estas imágenes, densidades lineares ramificadas que conforman un árbol de gemación que en este caso está relacionado con una microangiopatía trombótica tumoral, un paciente que tiene hipertensión pulmonar, que había hecho trombo tumoral y tenía estas alteraciones en la periferia. Este es un paciente con hipertensión pulmonar trombólica crónica, donde ven ustedes este mosaico de perfusión.
No se extrañen si a veces hacen volumetría en expiración y esto se exagera, porque ahí a veces estos pacientes pueden hacer atrapamiento focal de aire, entonces hay que mirar bien la vía aérea, hay que mirar si tiene alguna otra alteración, hay que mirar cómo están las pulmonares, hay que mirar el resto de la vascularización pulmonar antes de decir que estamos en este mosaico de perfusión por enfermedad viaria o por enfermedad vascular. Recuerden que finalmente es una vasoconstricción hipóxica refleja lo que produce estas áreas hipodensas hipovasculares. Entonces, el diagnóstico de bronquiolitis, ven ustedes, es un diagnóstico muy de las imágenes. No es un diagnóstico tan clínico. La clínica y las pruebas de función pulmonar pueden tener limitaciones. El diagnóstico se basa muchísimo en la imagen y particularmente en la tomografía. La detección es sencilla porque la semiología es limitada. Fíjense que hemos hablado de 2 o 3 signos radiológicos que no voy a repetir, que lo repetí toda la clase. Hasta ahí vamos bien, digamos que uno es capaz de definir la enfermedad de vía aérea pequeña o la enfermedad bronquiolar. Sin embargo, el paso que debemos dar, y es más difícil, es intentar tratar de definir cómo es la naturaleza, cuál es la naturaleza de la enfermedad, ante qué estamos. Estamos ante una bronquiolitis respiratoria, estamos ante una bronquiolitis folicular, estamos ante una bronquiolitis aspirativa. Para eso sí tenemos que hacer un ejercicio juicioso, clínico, hablar con el neumólogo, hablar nosotros con el paciente, para intentar no solamente diagnosticar la enfermedad bronquiolar, sino definir su naturaleza. Y esto sí es, se los dejo como mensaje, es bien importante para confirmar atrapamiento de aire. Es indispensable realizar volumetrías en expiración. Bueno, esto es lo que les quería hablar hoy de enfermedad bronquiolar. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Jorge Carrillo Bayona, por la excelente disertación del día de la fecha. Vamos a dar paso ahora al siguiente tema, que lo va a estar dando el doctor Randall Rojas, sobre neumonías virales no COVID-19. Adelante, doctor, con su disertación. Hola a todos, primeramente muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá en esta conclusión de este gran módulo. Para mí es un honor compartir la oportunidad de estar con el doctor Rossi, con el doctor Carrillo y por supuesto con Federico Scarfiello como moderador. Además, pues agradecerle a la organización por hacer esto posible. Como ustedes pueden ver, bueno, ese es el tema que vamos a tocar en este momento. Vamos a avanzar, pues no hay ningún conflicto de interés con esta ponencia. Y este es el menú temático que vamos a tener para el día de hoy. 4 puntos de una manera pues un poquito simplificada para poder digerirlo un poco mejor. Generalidades, 4 cositas puntuales, algo de los aspectos radiológicos, que es lo que nos compete el día de hoy, algunos casos, y pues importante también hablar sobre algunas conclusiones respecto a esto. Empezando, bueno, cuando estaba realizando la presentación, surge un cuestionamiento y probablemente que nos hemos preguntado a través de los años, y es ¿por qué se le llama neumonía típica a las neumonías virales? Pues bueno, tuve que echarle bastante revisión a esto y nos damos cuenta que este es un término que se viene utilizando desde 1997 mediante una revisión temática que hizo el doctor Mickeljon, que es una bibliografía que se encuentra de fácil adquisición, eso sí, en PubMed. Nos vamos a dar cuenta que ejecuta de buena manera el describir que después de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que aproximadamente 26,000 soldados en el término de 15 meses tuvieron muchas manifestaciones respiratorias, muchos procesos de neumónicos, pero al no contar con una evolución clínica similar a lo que venían acostumbrados y tampoco en laboratorios y en imagen, decidieron llamarle a este término neumonía atípica primaria de etiología desconocida. Y es a raíz de ahí donde prácticamente se viene arrastrando ese comunicado hasta las nuevas generaciones y el día de hoy incluso. En cuanto a generalidad es muy básico, porque yo creo que pues esto ya lo hemos sabido desde que estábamos estudiando medicina, sí saber que pues por lo menos la Organización Panamericana de la Salud estipula que las consultas en los servicios de emergencias
prácticamente la mitad se deben a procesos neumónicos y dentro de los cuales obviamente se incluye la neumonía viral. Y siempre hemos sabido que, pues, por supuesto, los niños, principalmente los menores de 5 años y los adultos mayores de 65, son los que generalmente tienen una incidencia mayor para este tipo de procesos. Algo importante que no está destacado, pero sí quiero mencionárselos, es que la respuesta inmune, las comorbilidades e incluso la temporalidad con la estación climática son fundamentales para poder establecer una posible neumonía viral en las personas. Más generalidades, este es uno de los principales estudios que probablemente nosotros nos encontremos en la literatura internacional. Es el famoso estudio EPIC, donde querían determinar las etiologías de las neumonías de la comunidad, eso es por sus siglas en inglés, y utilizaron pues un estudio prospectivo analítico en diferentes hospitales de 3 o 2 ciudades de Estados Unidos, dependiendo si eran adultos o niños. Vean que la muestra es una muestra bastante significativa de personas, y en el caso de los adultos, pues los virus que se vieron con muchísima más frecuencia, al menos en la población estadounidense, fueron el rinovirus y la influenza. Pues no varía mucho de nuestra región, en realidad lo que nosotros tenemos, y destacar también la temporalidad con la estación. Vean que, por ejemplo, en el caso de la influenza, que es la curva roja que tenemos en esta gráfica, sí es sumamente marcada que ella pues se eleva en las épocas invernales. En el caso de los niños, este mismo estudio EPIC contó con una muestra también que superó las 2,000 personas. Esto fue en 3 hospitales de 2 ciudades diferentes, y notamos cómo el virus respiratorio sincicial y el rinovirus también son de los 2 principales agentes. Nuevamente, el pico de incidencia máximo se da principalmente hacia las zonas de invierno, y en la población infantil, como ya sabemos, pues va cambiando conforme avanza la edad también los agentes etiológicos y diferentes enfermedades que se pueden presentar. De manera muy rápida, porque pues evidentemente el tiempo apremia, los mecanismos para poder producir una infección viral a nivel respiratorio son estos. Por ahí los vamos a ir repasando poco a poco con las diapositivas que vienen, pero sí quería mencionarles un poco con la fisiopatología. Desde ya le quiero pedir disculpas si esta presentación la llega a ver algún inmunólogo o alguien relacionado a la, porque tampoco me voy a meter de manera específica. Sí quiero que pues más o menos vean qué es lo que hacen los virus en el sistema respiratorio, pero a grandes rasgos mencionarles que una vez que el virus ingresa al alveolo, el macrófago intraalveolar toma 2 rutas. Una ruta que va a producir para tratar de mantener todo lo que es el epitelio, todo lo que es tejido circundante alrededor del alveolo, y tratar de mantener una pues ligera homeostasis. Y por otro lado también prepara muchísimas células para poder darle frente de batalla al germen que pues se vaya a enfrentar. Entonces, si entendemos esto, pues prácticamente se nos va a hacer muy sencillo el ver la manifestación radiológica de estas condiciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando en 2 terrenos diferentes. Un primer terreno que es intraalveolar y un segundo terreno que es intersticial. Por lo tanto, al haber una acumulación de secreciones de lo que usted guste dentro del alveolo, si este llenado es parcial, la traducción ya sabemos que va a ser vidrio ilustrado. Si este llenado va a ser completo, pues evidentemente radiológicamente se va a manifestar como una consolidación. Y por ende, la batalla que se lleva, y pongo batalla entre comillas, la batalla que se lleva a nivel intersticial se va a manifestar ya sea, pues principalmente, va a ser o vidrio ilustrado, que también podría serlo, pero principalmente un patrón septal. De ahí que pues ahí radica pues básicamente todo lo que nosotros vamos a ver en cuanto al espectro radiológico. Ya para entrar en el tema que nos compete el día de hoy, quise poner radiografías de mujeres, porque en mujeres sí hay que tener una consideración importante, y es la presencia de la imagen mamaria. Por eso es que pues, se requiere de cierto entrenamiento, estar viendo constantemente radiografías torácicas para poder discernir de manera adecuada cuando sí hay alguna condición parenquimatosa pulmonar que sea positiva por X o Y condición clínica. En este caso, todas estas mujeres tienen infección confirmada de neumonía viral, pero ven ustedes que las manifestaciones tienen un espectro importante y bastante amplio, desde ver áreas de consolidación prácticamente multilobares hasta radiografías que podrían darse completamente por normales. Esto no solamente, digamos, se los muestro yo, sino que el doctor Franquet desde el 2011, Tomás Franquet, que es un destacadísimo radiólogo torácico que se desempeña en Barcelona,
Hizo una revisión que, a pesar de estar ya un tanto pasada de tiempo, sigue siendo fundamental para poder entender las neumonías virales. Él por sí solo realizó una revisión de aproximadamente 188 artículos para darnos a entender cómo actúan y cuáles son los principales gérmenes. Al fin y al cabo nos menciona que nosotros podemos encontrar en radiografía hasta 50% de ellas completamente normales y que generalmente cuando vamos a encontrar patología la vamos a visualizar con consolidaciones o opacidades nodulares, y ya el engrosamiento de paredes bronquiales y derrame pleural pues tiende a ser de infrecuente, raro hasta poco común dependiendo del tipo de germen. En el caso de la tomografía, el espectro tomográfico sí varía, pues por supuesto, pues un poco más, ya que vamos a tener muchísimo mejor definición de los detalles, pero nos vamos a centrar prácticamente en estas 4 áreas que ustedes ven marcadas, donde por mucho, generalmente el vidrio ilustrado y la consolidación, así como los nódulos, son de los hallazgos más importantes. Y esto, vean ustedes en la gráfica, va a ser muy dependiente, primero, de la carga viral, que sería la curva roja, que vaya a recibir esa persona, y segundo, y prácticamente el más importante, la inmunidad de esa persona, que obviamente se va modificando conforme avanza pues, la edad. Si esa persona pues tiene una inmunidad bastante normal, en realidad pues podría estar en casos desde asintomáticos o con una neumonía bastante leve. Si por el contrario pues se complican, pues evidentemente van a aumentar o van a avanzar sus condiciones patológicas dentro del pulmón, y la manifestación radiológica pues evidentemente se va a hacer presente. Espectro, pues desde un pulmón normal y que esté positivo por clínica y por laboratorios, vidrio ilustrado, un vidrio ilustrado pues un poquito más difuso, que se le agregue la presencia de engrosamiento de septos interlobuliares de tipo liso principalmente, algunas veces los vemos irregular, pero aparte hay engrosamiento de septos intralobuliares, lo que en conjunto pues va a formar un patrón de empedrado. Esto pues ya cuando el alveolo se llena por completo, que lo mencionábamos anteriormente, pues vamos a tener áreas de consolidación en mayor o menor grado, dependiendo de la condición. Para entender un poco más las neumonías virales, esta es una pues, de las maneras más sintetizadas o más sencillas para poder enseñarlo. Sí, pues me disculpo porque evidentemente hay virus que no vamos a poder abarcar por cuestiones de tiempo, y hay otros virus que no son tan comunes que tampoco quise ponerlos en la gráfica. Al fin de cuentas vamos a hacer una separación entre los gérmenes que generalmente se presentan en niños y aquellos gérmenes que se presentan en adultos, teniendo en cuenta si son personas con un estado inmunológico bueno o un estado inmunológico deficiente. Entonces, para no cansarlos tanto con esta sección introductoria, nos vamos con los casos. Este es un chico de 16 años que de hecho vimos hace poco en el mes de octubre en el hospital en el que trabajo, y como cualquier otro, síntomas respiratorios, tos, febrícula, pues un poco de disnea. Se presenta con un estudio radiográfico donde ya alcanzamos a ver algunas radiopacidades nodulares, principalmente hacia el lóbulo superior izquierdo. Incluso, pues detallando de una mejor manera, vemos unas radiopacidades mal delimitadas con cierto broncograma aéreo que nos podrían hablar de una pequeña área de consolidación también en el lóbulo superior izquierdo y hacia el lóbulo inferior homolateral. A la hora de realizar pues, la tomografía de tórax, nos damos cuenta que tiene muchísimos micronódulos centrilobulillares que ayudan o que más bien se tienden a conformar un patrón de árbol en brote, no solamente visible a nivel del lóbulo superior izquierdo, sino que pues también se presentaba de menor grado en el pulmón derecho. Y noten que hacia también los lóbulos inferiores se observan algunas áreas parchadas de vidrio ilustrado, principalmente a nivel central. Esto pues tuvo el diagnóstico de un virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial tiene varias particularidades. El primero es que a pesar de ya tener ciertos años de ser descubierto, vean ustedes que desde 1955, por el espectro morfológico que tiene este virus, que ustedes lo pueden ver en la esquina superior de la derecha de la pantalla, donde es esférico, ovalado, incluso hasta laminar, hace que sea su método de acción o su fisiopatología sea sumamente compleja. Se continúa estudiando, como les digo, vean ustedes que actúa principalmente a través de la proteína 5, y esa proteína 5 incluso produce alteraciones en receptores de la membrana celular, como es el MDA5, para evitar que haya una respuesta inmunológica mayor.
Este mismo receptor, por ejemplo, es el que utiliza la dermatomiositis, que recientemente salió un artículo interesante sobre eso, y pues el virus respiratorio sincicial anda por ahí. Importante esto, bueno, lo vemos en trasplante, lo vemos muy marcado en el invierno, y saber que pues evidentemente es la infección más frecuente en niños. De nuestra parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, característicamente la presencia de micronódulos entrilobulares, y pues, en este caso, cuando tienden a confluir y formar árbol en brote, es prácticamente, entre comillas, lo característico de esta condición. Sin embargo, vean que ustedes, que consolidaciones, vidrio ilustrado y algunas otras características también pueden estar presentes, como lo vimos en el caso anterior. Este segundo caso es de una señora de 76 años, es diabética, vean ustedes que pues también ligeramente obesa, vemos unas radiopacidades difusas bilaterales, de pronto predominando un poco más hacia los lóbulos inferiores, lóbulo medio, tendiendo a la consolidación. Por definición, pues uno podría hablar de que estas son áreas de vidrio ilustrado, ya que no obliteran a las estructuras vasculares. Sin embargo, para ya tener una mejor claridad de ese hallazgo, en la tomografía vemos que efectivamente se trata de áreas de vidrio ilustrado con una distribución difusa, y que a los cortes axiales, en una mejor resolución, vemos cómo también se asocia el engrosamiento de septos inter e intralobulares, conformando áreas de empedrado prácticamente en todos los lóbulos pulmonares. En este caso se asocian afectación perilobular, básicamente en todos los lóbulos pulmonares, que muchas veces lo hemos achacado en la actualidad más que todo a datos de neumonía de organización. Este caso en particular, si se lo presentan a alguien en este momento, probablemente vaya a decir que es COVID, y tiene pues probablemente muchas posibilidades de tener un acierto diagnóstico. Sin embargo, uno no debe descuidar que podría tratarse de un caso de influenza. Las influencias pues se han destacado mucho por los efectos pandémicos que generan. Tienen también ciertas características de zoonosis. Importante es que esto lo vemos más en adultos que en niños incluso. Ya lo veíamos en las gráficas de los estudios EPIC anteriormente. Recordar que desde 1918, cuando se presentó la fiebre española, la influenza viene estando en la palestra, y posteriormente en años venideros, recordemos la gripe aviar y la gripe porcina, que incluso pues nos tocó bastante cerca aquí en Latinoamérica esa pandemia. ¿Qué es lo malo de la influenza? Que la influenza tiene un modo de actuar bastante agresivo, ya que ataca células ciliadas, neumocitos, tanto el tipo 1, tipo 2, varios de los virus que vamos a ver generalmente se enfocan más que todo en el neumocito tipo 1, y tiene la particularidad de que aparte de que ataca el árbol bronquial, ataca también las células inmunológicas. Ya sabemos que es de mal pronóstico para adultos mayores, algunas comorbilidades, embarazo y obesidad, y que el espectro clínico también es muy variado. Radiológicamente, hallazgos que también solemos ver de manera frecuente con lo del COVID. Tiene prácticamente todo lo que queramos, tiene vidrio ilustrado, tiene empedrado, tiene consolidación, el engrosamiento de los septos interlobulares, que es lo que va a configurar el patrón de empedrado. Tiende a ser bilateral, esto es un dato pues bastante importante, tiende a ser un poquito más central la afectación de la influenza, una predilección por los inferiores que no todo el tiempo se cumple, como lo vemos en el caso que lo acabamos de ver, y micronódulos, pues la verdad, yo sinceramente, porque la literatura lo dice, pero yo no he tenido la oportunidad de ver micronódulos en enfermedad por influenza. Derrame pleural, destacar esto nada más un segundo. Derrame pleural, aunque la literatura diga que es un poco extraño, según la experiencia de mis maestros donde me formé allá en México, ellos manifestaban que sí era muy frecuente ver derrames pleurales y generalmente masivos. Entonces, habrá que ver de qué tipo de influenza y demás es que está basado la referencia. Otra mujer muy similar al caso anterior, 73 años. Acá, mismos hallazgos, radiopacidades tenues que por definición estaríamos hablando de vidrio ilustrado, se presentan de manera difusa, una predilección hacia lóbulos inferiores. Se concreta en la tomografía que esos hallazgos efectivamente son los que se observan a nivel de la radiografía, pero se le agregan algunas atelectasias laminares subpleurales en ambos pulmones, incluso áreas de consolidación hacia las zonas de declive de los lóbulos inferiores. Estamos prácticamente hablando de los segmentos 10. Este es un caso que ilustra de manera buena cómo es que actúa el adenovirus. Generalmente el adenovirus tiene una predilección por la periferia. De hecho, el adenovirus ha estado también en algunos enunciados
para ser parte colaborativa en el desarrollo de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, pues, obviamente eso no está confirmado, pero se le ha achacado que podría servir como cierto vector para que la condición se dé. Si bien es cierto, ya el doctor Carrillo lo mencionaba, tiende a dar bronquiolitis o bronquiolitis obstructiva, el síndrome de Sawyer-James-McLeod. No olvidemos a McLeod, que pues, generalmente lo definimos como Sawyer-James, el pediatra, el radiólogo, pero no dejemos por fuera el neumólogo, que también pues, son sumamente importantes. Relativamente frecuente en trasplantes renales y hepáticos, es el rey de las coinfecciones. Difícilmente uno va a ver adenovirus sol, generalmente viene acompañado de otros, rinovirus y para influenza son dos de los importantes, y el desarrollo de SDRA pues también está latente. SDRA pues también lo pueden dar, por supuesto, otras neumonías. Otro caso, femenina de 50 años, este es de pronto uno de los casos que uno hubiera deseado tener la tomografía un poco más a tiempo, porque ya les explico el por qué. Inicialmente en la radiografía de tórax vemos igual áreas de aumento de la radiopacidad, que por definición vamos con un vidrio ilustrado, tanto central como periférico, de pronto pues un poco de tendencia a la consolidación hacia las zonas más periféricas de los lóbulos inferiores y cierto respeto de la afectación pulmonar hacia los lóbulos superiores. En la tomografía, esta fue una tomografía días después, lastimosamente pues como les digo, en el registro radiológico de nuestro servicio no teníamos una más reciente a cuando se presentó el servicio de urgencias. Ya vemos, ya vemos que estas radiopacidades que visualizábamos en la radiografía evidentemente eran zonas de vidrio ilustrado, pero actualmente asociando algunas atelectasias laminares hacia los lóbulos inferiores, lóbulo medio y língula. En los lóbulos inferiores, con tendencia también a la consolidación y muchísimo más marcada pues la dilatación bronquiolar que ocurría a nivel local. Perdón, estamos. Es patrón más atelectásico, perdón. Acá les mencionaba que alguno que otro que ya esté un poco más familiarizado con la imagen torácica dirá, bueno, esta persona tiene nódulos centrilobulillares y ¿por qué no los veíamos tanto por acá? Recordar que los nódulos pues, de este tamaño difícilmente son visualizados en radiografía. Y lo otro es que cuando lo tenemos acá, esta persona ya tenía una sobreinfección por aspergillus. Entonces, pues ahí se traslapó un poco, es parte de lo que suelen hacer las infecciones por rinovirus, y acordar pues que es el mayor patógeno respiratorio, está presente en todas las estaciones, generalmente es el responsable del resfrío común, y el espectro radiológico que nosotros vamos a tener pues va desde la consolidación, el vidrio ilustrado y engrosamiento de septos. Importante, y por qué nos llamó la atención el hecho de que no era solamente rinovirus. Bueno, generalmente las formaciones nodulares nos tienen que hacer considerar otros diagnósticos diferenciales, y fue como se hizo la lectura de este caso. Este es un caso importado, un caso bastante bonito. De hecho, pues tenemos la dicha de que esté acá el maestro que vio el caso, que es el doctor Carrillo, a quien considero mi maestro y voy a dar la oportunidad para mencionarlo. Se trata de un masculino de 43 años que pues tiene una historia de trasplante hepático y trasplante renal. Vean ustedes que es un pulmón que sí tiene pues una afectación pulmonar muchísimo mayor, radiopacidades pulmonares bilaterales con un predominio también hacia tercio medio, tercio inferior, desarrollado por radiografía con áreas de consolidación, algunas atelectasias, vidrio ilustrado, pero ante todo, si bastante atención, vamos a ver múltiples imágenes nodulares, principalmente hacia la región central de todos los lóbulos pulmonares. En la tomografía nos vamos a dar cuenta que efectivamente esos micronódulos centrilobulillares con densidad de tejido blando se distribuyen en todo el parénquima pulmonar con un predominio hacia los lóbulos inferiores, áreas de consolidación también hacia las zonas declives del lóbulo inferior izquierdo, y una que otra pues atelectasia laminar y engrosamiento de septos interlobulillares. Este caso, ya desde que estábamos hablando de trasplante, ya lo hacía pensar a uno de que ante la presencia de una clínica respiratoria, probablemente el citomegalovirus iba a tener un papel preponderante en esto. Vean ustedes que el patógeno más frecuente es en este tipo de condiciones, generalmente se presenta en médula ósea.
no tanto en otro tipo de trasplantes, pero en médula ósea hasta un 70% de los casos hacen neumonía y se puede presentar desde un mes hasta prácticamente pasado 3 meses. Dato curioso es que en el trasplante de pulmón, bueno, aparte de que se hace poco, al menos aquí en el país, en el trasplante de pulmón no es frecuente ver este tipo de condiciones, a pesar de que estamos hablando de neumonías. Su diseminación, a diferencia de otros gérmenes, es hematógena y se le considera pues actualmente como una neumonía adquirida en el hospital. Clásicamente los nódulos es la principal manifestación con las características que ustedes ven. Sin embargo, el vidrio ilustrado y también la asimetría hay que tenerlo en cuenta. Reticulación, septos interlobuliares, pues prácticamente un espectro amplio. Nada más considerar que cuando vemos consolidaciones lobares, generalmente son frecuentes y se puede presentar como masa en el caso de los pacientes con VIH. Este es un caso también bastante bonito, otro caso importado, y a quien le debo agradecer en esta ocasión es a la doctora Ana María Alvarado Benavides, también colombiana, quien amablemente me ofreció esto, ya que pues nosotros nos podemos ver con cierta frecuencia neumonías por este tipo, y pues acá lo que tenemos es una radiografía con opacidades pulmonares de tipo consolidativo hacia los lóbulos inferiores, con vidrio ilustrado principalmente hacia tercio medio, tercio superior, y al igual que el caso anterior, si brindamos un poquito más de detalle, vamos a ver múltiples imágenes nodulares con densidad de tejido blando y bordes ligeramente irregulares. Cuando se asocia a un rash cutáneo como el que estamos viendo en el recuadro, generalmente la presencia de rash, síntomas respiratorios y un contacto positivo, pues ya nos habla de que evidentemente podemos tener una neumonía por varicela. Lo bonito de estos casos y bonito clínicamente y académicamente es que conforme mejora el rash cutáneo también mejoran las manifestaciones radiológicas. Vean ustedes que los nódulos generalmente tienen una distribución aleatorizada, algunos tienden a ser subsólidos, márgenes irregulares, y cuando vemos estos datos de acá, generalmente en el centro hay un área necrótica que está bordeada por colágeno hialinizado y una cápsula fibrosa, y así pues prácticamente se van haciendo pues todas las lesiones nodulares. Y la importancia de ver desde de una manera sistematizada y estructurada los estudios, ya que a nivel cutáneo vemos toda la irregularidad de la piel dada por la presencia de pápulas y vesículas que presentaba la paciente. A fin de cuentas, pues la neumonía por varicela es la complicación de la enfermedad. Casi que puedo dar testimonio de esto. A mí me dio varicela ya estando un poco grande y casi no le pido a la doctora Alvarado que me dé las imágenes, ya que hubiera sido yo en ese momento. Lastimosamente, bueno, dichosamente más bien, no avancé a más con la condición respiratoria, porque este tipo de personas generalmente también tienen hasta del 9 al 50% de mortalidad. Tampoco es algo tenue de tener. Las opacidades nodulares, al igual que las hemos visto en otros gérmenes, son importantes. Vean que tienden a coalescer, que son motivo también de enfermedad pulmonar multinodular calcificada. No hay que del todo pues, descartar una posibilidad de neumonía por varicela, y tenemos que también ser críticos y preguntarlo al clínico si tuvo este tipo de contacto con anterioridad para poder establecer mejores diagnósticos diferenciales. Características frecuentes y raras, pues por ahí las tienen, y lo que les mencionaba de la resolución conforme mejoran las manifestaciones dermatológicas. Por último, de los casos, este es un caso de un hombre con VIH. Es un caso que no tiene tantas imágenes porque ya está un tanto viejo. Más bien debo agradecer a los compañeros de infectología que me brindaron pues el apoyo para poder adquirirlo. Es un caso que también pues ya está un poquito más avanzado en la enfermedad. Noten ustedes que pues se presenta con vidrio ilustrado periférico, una reticulación sutil también hacia los lóbulos superiores, muchas atelectasias laminares con una distribución predominantemente subpleural, eso sí, y se mantiene pues prácticamente en todos los lóbulos pulmonares, con desarrollo de afectación perilobular hacia los lóbulos inferiores. Este es un caso de neumonía por herpes. La verdad es que es bastante infrecuente, al menos en nuestro país no es usual verlo. Generalmente las personas con VIH o SIDA en nuestro país tienen un apego importante al sistema de salud y a sus tratamientos, y difícilmente nosotros solemos ver este tipo de situaciones, dichosamente. Pero sí saber que se presenta muchas veces como coinfección y que tiene 3 formas clínicas de presentarse. Pues la neumonía intersticial es lo que acabamos de ver, y el espectro también es sumamente amplio. Se puede presentar tanto con consolidación, vidrio ilustrado, reticulación, atelectasias como el caso que acabamos de ver, y su distribución pues tampoco es que ayuda en tanto, porque más bien resulta
datos más inespecíficos para poder determinar esta condición, al menos por imagen. Recuerden que para este tipo de neumonías, pues la historia clínica y las comorbilidades son esenciales. A manera de conclusión, 5 puntos rápidos. Lo primero, que no nos ahonde el deseo radiológico de transmitir qué tan severo vemos el parénquima pulmonar en una neumonía de tipo intersticial. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la severidad de estos casos se da mediante escalas que tienden a ser más clínicas que radiológicas. Estos son algunos ejemplos que ustedes pueden ver de escalas más que todo clínicas para poder predecir evolución y mortalidad de las neumonías adquiridas en la comunidad. De todas estas, de pronto la que tiene un poquito más de valor predictivo positivo es la PSI o el índice de severidad de la neumonía, que ronda alrededor del 50%. Y pues para mencionar, esta no tiene ningún factor radiológico de por medio para poder hacer la escala. Estas otras 4, las últimas 4 que ustedes pueden ver, sí toman en cuenta la parte radiológica, pero de manera muy general, ya que lo único que se tiene que determinar es la presencia de opacidades multilobares. Y como ustedes podrán entender, pues opacidad multilobar pues nos puede hablar de muchísimas cosas. De nuestros papeles más importantes, el tratar de definir, y digo tratar porque la verdad es bastante difícil, si estamos hablando de una neumonía viral o bacteriana, vean que de todos los criterios que podemos tomar para una u otra condición, el tema radiológico es uno de esos eslabones. El hecho de visualizar patrones de neumonía intersticial pues ya nos va a orientar un poco más hacia lo viral, recordando que las consolidaciones lobares son bastante infrecuentes o prácticamente muy raras en este tipo de condiciones. Y complicaciones, pues estas son algunas de las más frecuentes, que también esto es nuestra obligación a la hora de hacer lecturas tomográficas o radiográficas, y el síndrome de respuesta de dificultad respiratoria aguda, basado en los criterios de Berlin, también hay que tenerlo muy en claro, recordando que son 4 criterios y de uno de esos 4 criterios nos compete a nosotros. La imagen acerca del diagnóstico no es que vemos o hacemos una lectura de una radiografía o hacemos lectura de una tomografía y ya tenemos el diagnóstico del agente etiológico, para nada. La verdad es que es sumamente difícil y esto es un conjunto de factores que hay que tomar en cuenta. Muchas veces se nos presentan los servicios historias no tan completas o no como nosotros quisiéramos, y hay que tener muy detallado qué tipo de paciente estamos viendo, cuáles son sus comorbilidades, qué edad tiene, cuál germen esperaría yo ver según la condición y según la temporada estacional en la que estoy, cuál ha sido su evolución y por supuesto cuál es la inmunidad de esa persona. Vean ustedes en este pequeño recuadro cómo también conforme aumentan las comorbilidades, evidentemente los procesos neumónicos son cada vez mayores, que también van de la mano con la edad y la respuesta inmune, hasta que pues estados donde pueden llegar a la muerte. Y importantísimo, y aquí tenemos pues la persona que más me ha enseñado esto, que es el maestro Carrillo, siempre pues ha sido muy enfático en esto. El buen radiólogo es el radiólogo de diagnósticos diferenciales. El poder dar diagnósticos diferenciales acordes, ya sean 2 o 3, pues nos va a ser de gran ayuda no solo al clínico que nos está pidiendo pues la ayuda, sino también al paciente, que al fin y al cabo es al que nos debemos. Desde San José, Costa Rica, para mí ha sido un verdadero placer. De verdad, muy agradecido con la organización. Esta es una imagen aérea de nuestra capital, con el Parque Metropolitano de la Sabana y el Estadio Nacional. Cualquier comentario, duda o consulta que quisieran hacer, pues ahí está mi correo electrónico y de verdad, pues para mí sería un placer. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, le damos paso entonces ahora al doctor Santiago Rossi para la presentación sobre COVID-19 y lo que aprendimos. En 20 minutos vamos a conversar acerca del COVID y qué hemos aprendido. Estos son mis disclosures. Los objetivos de esta conferencia es reconocer los distintos patrones imagenológicos de COVID, reconocer los patrones de evolución del mismo y ver algunas secuelas post-enfermedad. Este es un primer caso, va a ser basado en casos, la conferencia, una mujer de 39 años, asintomática policía. Y este caso fue muy interesante, fue uno de los primeros casos que vimos, donde la paciente venía a realizarse un espinograma, y en el espinograma vemos a nivel de las bases pulmonares áreas de consolidación parenquimatosa. Si bien la paciente estaba asintomática,
el día posterior a este estudio empezó con síntomas, se realizó un PCR y se confirmó el hallazgo de coronavirus. Aquí tenemos un caso también interesante de algo que hemos aprendido, hombre de 31 años de edad, inmunosuprimido con fiebre, que el paciente se ingresa el 8 de agosto y con una tomografía normal. Si bien la tomografía es muy sensible en los primeros días, sobre todo cuando los pacientes tienen sintomatología, en este caso fue normal. Pero ante la sospecha de contacto estrecho, se hizo seguimiento a este paciente. El paciente comenzó con síntomas y vemos opacidades en vidrio esmerilado bilaterales con pequeñas áreas de mayor atenuación, áreas de consolidación, con algunas áreas de organización, con progresión de la enfermedad. Hombre de 31 años de edad que se presenta con tos, odinofagia, fiebre y mialgia de 48 horas de evolución, y lo que observamos es una opacidad en el parénquima pulmonar izquierdo, y cuando la vemos en la tomografía vemos esta opacidad redondeada, de densidad mixta, con áreas de mayor atenuación y áreas de vidrio esmerilado, sin producir retracción cisural. Otra imagen focal, leve, paciente leve, otro paciente joven con fiebre, tos seca y odinofagia, que se presenta con esta opacidad basal izquierda, redondeada, bien definida. Vemos cómo tiene vidrio esmerilado con algunas imágenes areolares en su centro. Estas fueron una de las primeras manifestaciones que fuimos viendo de algunos de los pacientes con coronavirus leve, donde la enfermedad estaba focalizada, redondeada, subpleural y muchas veces en vidrio esmerilado. Este es el mismo caso, vemos cómo hay una estructura, un vaso que se extiende a esa opacidad subpleural redondeada de vidrio esmerilado. Y después también tenemos algunos pacientes como este, paciente de 75 años de edad, que se presenta con astenia y fiebre y linfopenia, tenía diabético tipo 2, hipertenso. El paciente ingresa el 25 de marzo del 2020, los primeros casos que hubo en Argentina. Y presentaba sutiles opacidades subpleurales de densidad en vidrio esmerilado. Vimos las focales, ahora vemos las opacidades subpleurales en vidrio esmerilado con ligera reticulación. Y vemos cómo hay cierta progresión de esas opacidades en vidrio esmerilado bilaterales, en este caso sin consolidación agregada. Otra manifestación que vemos son las opacidades múltiples, redondeadas, peribroncovasculares subpleurales, de densidad en vidrio esmerilado, algunas con densidad mixta, en este caso en un paciente joven con antecedentes de 5 días de evolución, odinofagia y fiebre, refería contacto estrecho y fue PCR positivo. Es importante que nosotros fuimos aprendiendo cuándo usar la tomografía y durante los casos de mayo y abril de este año, donde tuvimos muchos pacientes, la tomografía generalmente es indicación ante los síntomas persistentes dentro del 6º día para ver cómo poder categorizar imagenológicamente la severidad del caso, ¿no? Esto que vemos de vuelta, estas opacidades redondeadas, subpleurales, peribroncovasculares de densidad en vidrio esmerilado. Otro paciente, 25 años de edad, médico, tos, odinofagia, de vuelta. Opacidades redondeadas, subpleurales, en este caso de densidad mixta con cierto componente de mayor atenuación. 69 años de edad, hombre, fiebre y tos seca con linfopenia, PCR fue positivo el 21 de marzo, pero que vemos opacidades parcheadas, sutiles, un hallazgo muy característico, muchos de estos pacientes que eran leves, vemos estas opacidades subpleurales, peribroncovasculares de densidad en vidrio esmerilado. Vemos que este paciente tenía alteración del intersticio, tenía imágenes areolares subpleurales en relación a panalización, y vemos estas opacidades de exposición en banda muy características del COVID. Este paciente fue seguido y empezamos a ver cómo empieza a consolidar, hubo progresión de la enfermedad con consolidación y mayor extensión difusa bilateral en un paciente que pasó de una enfermedad más bien leve, moderada, a más extensa y más severa. Otro paciente, radiografía normal, en un paciente con fiebre de tos seca de 3 días de evolución, antecedentes de hipertensión, dislipidemia, estén coronario. Este paciente también, la tomografía se le hizo
muy cercano al inicio del síntoma y vemos que la tomografía era normal. Pero en ese momento, como se sospechaba, porque el paciente había tenido un viaje al exterior, se lo hizo seguimiento, se lo aisló y se vio cómo hay progresión. En este caso vemos opacidades en banda de vidrio esmerilado con algunas áreas de mayor atenuación. Y aquí vemos cómo se empieza a extender de manera más difusa con algunas áreas de consolidación también. Este es el mismo caso, vemos la normalidad, vemos estas opacidades subpleurales en vidrio esmerilado, vemos cómo hay progresión y extensión de esas opacidades de densidad mixta con áreas de consolidación parenquimatosa de localización peribroncovascular. Vemos que hay áreas de organización, comienza a organizarse, en este caso la tomografía del 27 de marzo. Aquí vemos un cuadro del mismo paciente, cuando es más extenso, con área de organización en banda, área de consolidación, áreas mixtas, en un COVID moderado severo, dada la extensión, y veamos las áreas de organización y las áreas de vidrio esmerilado asociadas. En este caso es un hombre de 52 años de edad, farmacéutico, que comienza con fiebre, odinofagia, digesia, contacto estrecho, y vemos que hay vidrio esmerilado subpleural y algunas bandas, que este hallazgo lo podemos ver tanto en el inicio de la enfermedad como cuando tiende a resolver. En este caso, el paciente vemos que hay una progresión de esas opacidades de vidrio esmerilado subpleurales o mayores áreas de consolidación peribroncovascular, áreas de consolidación peribroncovascular, que indicaban mayor severidad también imagenológica y clínica. Como vamos viendo, empezamos desde hallazgo incidental a focalizados, subpleurales peribroncovasculares, de densidad mixta. En este caso tenemos un paciente con áreas de algo de reticulación, con áreas de mayor atenuación, áreas de reorganización, áreas de vidrio esmerilado, aisladas dilataciones bronquiales, en pacientes donde generalmente tienden a resolver bien, algunos de ellos pueden quedar con aislada bronquiectasia por reacción y algunos tractos pleuroparenquimatosos. Vemos el mismo caso, la extensión de ese patrón como un empedrado con área de consolidación, subpleural, peribroncovascular, algo más extenso en un COVID moderado. Otro caso donde vemos un hombre de 38 años con disnea, un paciente que clínicamente está más comprometido, y vemos que hay una extensión mayor a nivel de ambos hemitórax con área de vidrio esmerilado, áreas de densidad mixta y áreas de organización peribroncovascular en un paciente con un COVID moderado severo. También tenemos que tener claro que hay pacientes como en este caso que tenían patología de base, como imágenes cerebrales subpleurales, algo de paralización y bronquiectasia por tracción. El paciente comienza con fiebre y tos seca. Este paciente tiene una entidad combinada de enfisema fibrosis, y vemos que todo este vidrio esmerilado que tenía el paciente fue en relación a el virus de coronavirus. El paciente vemos que hay una progresión entre ese vidrio esmerilado y el vidrio esmerilado que tiene mayor atenuación con áreas de organización. Comparamos los coronales, vemos que hay mayor extensión y mayor compromiso y distinta atenuación, uno más en vidrio esmerilado, el otro con más componente mixto. Tenemos un caso de un paciente de 83 años con disnea y fiebre, que el diagnóstico diferencial, en este caso con consolidaciones basales bilaterales, es que el paciente se haya aspirado, el paciente no tenía proceso de broncoaspiración, y estas áreas de consolidación parenquimatosa fueron en relación al COVID-19. También tenemos pacientes que tienen mucha más extensión. En este caso, un hombre de 65 años de edad con fiebre, odinofagia, disnea, anomia, digüesia, exfumador, y tenía contacto estrecho. ¿Y qué vemos? Vemos imágenes celulares y vemos una gran extensión de ese vidrio esmerilado. Vemos también una gran extensión de ese vidrio esmerilado bilateral, que si bien podría corresponder todo al coronavirus, hay que descartar que este paciente no tenga una enfermedad intersticial pulmonar difusa de base, y que parte de esto también sea
de ese componente intersticial parenquimatoso. Con respecto a otras cosas que estamos viendo, es cuando los pacientes vienen a control, estamos viendo que pacientes que tenían COVID moderado severo, vemos que hay pacientes que tardan en resolver y vemos estas opacidades en vidrio esmerilado, parciadas, bilaterales, algunas de disposición en banda y otras no, que son muy características de ver, tanto muchas veces en el inicio de la enfermedad como cuando tienden a resolver. Cuando tienden a resolver hay una característica que tienden a tener bandas laminares con vidrio esmerilado, nos hace pensar en eso. Otro paciente que tuvo alta por COVID, y vemos como en muchos pacientes, si bien clínicamente y funcionalmente también, algunos persisten en opacidades parciadas de densidad en vidrio esmerilado, y otros pueden tener resolución total de las alteraciones a nivel del parénquima pulmonar. Ya con los últimos dos casos vemos un paciente que venía normal, vemos la consolidación de densidad mixta con áreas de mayor atenuación y vemos cómo en la resolución empieza a tener bandas cicatrizales, subpleurales, que muchas veces tienden a resolver y en otros persisten. Como último caso, y me parece importante tenerlo en cuenta, muchos pacientes que tuvieron COVID severo van a tener alteraciones de intersticio pulmonar que persisten imagenológicamente y con cierto componente a nivel funcional. Y en este caso vemos un patrón reticular heterogéneo, con aisladas dilataciones bronquiales, algo de vidrio esmerilado, algunas opacidades. A ver, hemos visto pacientes que han resuelto muy bien y otros pacientes que persisten con alteraciones de intersticio, sobre todo aquellos pacientes que estuvieron en terapia intensiva durante bastante tiempo y tienden a tener un daño más permanente a nivel del parénquima pulmonar. Bueno, con esto quise darles un breve pantallazo de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido durante estos 2 años con esta enfermedad. Pasamos desde las imágenes focales a las imágenes algo más difusas subpleurales, a la densidad mixta. Siempre es importante tener en cuenta la extensión de los patrones, la caracterización de los mismos, si tiene consolidación, si tiene organización, y también es muy importante en los pacientes que han tenido COVID moderado o severo, ver cómo esos pacientes evolucionan, si hay resolución o si existe alteración del parénquima pulmonar, que en algunos casos es de manera algo más persistente. Bueno, con esto les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muy bien, entonces, luego de finalizadas las 3 charlas y agradeciéndole a cada uno de los ponentes por sus presentaciones, abrimos esta sesión de preguntas. Randall, Jorge, ¿tienen alguna en particular? Bueno, si me permite, yo podría empezar con el doctor Carrillo. Maestro, pregunta de pronto un poco abusando de la experiencia que usted ha tenido diagnosticando bronquiolitis. ¿Qué consejos o qué recomendaciones nos podría dar para poder diferenciar, por ejemplo, una bronquiolitis infecciosa de una bronquiolitis por aspiración? Porque generalmente podemos incluso concluir ambas, pero ¿hay algún detalle en particular para poder inclinarse hacia una u otra en desconocimiento de la situación clínica? Digamos, nada más viendo la radiografía. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que quisiera aprovechar para hacerle es respecto a las bronquiolitis asociadas a enfermedad bronquial. ¿Cuándo diferenciar ese tipo de bronquiolitis de la bronquiolitis, respiratoria? Porque, por ejemplo, en un EPOC que tiene un hábito tabáquico importante, ¿cuándo no traslapo esos términos o cómo diferenciar una de otra? Las dos preguntas son buenas. La primera es diferenciar entre bronquiolitis, por ejemplo, infecciosa y bronquiolitis aspirativa. En general, en el adulto, la bronquiolitis infecciosa sin neumonía es rara. O sea, un adulto no le hace una bronquiolitis pura, infecciosa, es raro. Generalmente encuentra usted parches o de vidrio o consolidación por algún lado.
Y por otra parte, en el paciente que tiene una bronquiolitis aspirativa es un paciente que lleva que lleva una clínica de años, ni siquiera meses, y que ya tiene alteraciones estructurales en la vía aérea. Entonces, cuando yo encuentro esas paredes bronquiales gruesas, dilatadas, esos bronquiolos dilatados y gruesos, más el árbol, sin que medie, o sea, lo que pasa es que si estoy de malas y el paciente tiene una neumonía asociada a a la bronquiolitis aspirativa, pues ahí digamos que puede haber algún tipo de confusión. Pero en general, la bronquiolitis infecciosa pura del adulto es rara. Los niños sí la tienen, pero nosotros casi no tenemos. Hay unos casos fíjese que de los casos que mostró el doctor Rojas en la presentación, tenían mucho vidrio y consolidaban también las infecciones. Yo creo que eso es más o menos. Y por otro lado, la siguiente era, ¿me recuerdo? Sí, claro. Bronquiolitis asociada a enfermedad bronquial versus una bronquiolitis respiratoria. Por ejemplo, en el caso de un paciente POC. La bronquiolitis respiratoria es muy de nódulos centrilorear de vidrio arriba. Y la bronquiolitis asociada a EPOC es un paciente que tiene una alteración estructural de la vía aérea central grande. Un paciente que usted ve el bronquio enfermo, que es el caso que les mostré realmente. Y esos son los pacientes que casi nunca hacen. Yo encuentro esos pacientes cuando pacientes bronquíticos crónicos que hacen clínica aguda y estamos ante o una exacerbación de su EPOC o una embolia pulmonar aguda. Entonces nos damos cuenta a veces que no tienen embolia pulmonar, sino que tienen una exacerbación y parte de esa exacerbación va al bronquiolo. Pero en realidad la bronquiolitis respiratoria, digamos que la bronquiolitis respiratoria, ese es el artículo que les mostré, es el que más me gustó, digamos, el que más me gusta, y es que finalmente la bronquiolitis respiratoria es un proceso histopatológico que nosotros hemos tenido como enfermedad, no sé, la bronquitis respiratoria es un término histopatológico, que cuando tiene clínica se llama bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial. Domina el nódulo centrilorear de vidrio, pero en general uno no ve tanta alteración estructural de la vía aérea central. Perfecto. Jorge, ¿alguna pregunta para Randall? Sí, yo quería preguntarle a Randall, ¿qué tanto están diagnosticando neumonías virales en Costa Rica? Si están haciendo panel respiratorio o el panel ese alto, porque digamos el panel respiratorio completo es el que se hace en lavado broncoalveolar, pero se hace un panel alto viral que también tiene algunas otras, creo que también tiene bacterias. ¿Qué tanto están haciendo en Costa Rica y qué tanto a partir de que se está haciendo eso ha empezado a ganar como experiencia diagnosticando neumonías virales? Gracias, maestro. Sí, bueno, acá digamos que dividir la pregunta en dos partes. Generalmente, bueno, yo estoy enfocado más que todo en la patología de adulto, pero el sistema de salud sí es bastante robusto en cuanto a la atención infantil y la atención a adultos. Comentarle un poco de cuando estuve en el Hospital Nacional de Niños. Generalmente los servicios o los pabellones que se dedican a patología respiratoria son muy expeditos en cuanto a la realización de pruebas para detección de virus respiratorios. Ellos generalmente tienen todo el panel respiratorio completo, incluso pues recuerdo en mis épocas de interno médico, donde nos tocaba hacer N cantidad de inmunofluorescencias a pacientes con síntomas respiratorios y de prácticamente toda edad. Y mucho de lo que veíamos era generalmente rinovirus, que salía con muchísima frecuencia. Entonces, en el Hospital Nacional de Niños, ellos sí tienen mucho cuidado con eso y es prácticamente mandatorio a todo niño con cuadros respiratorios, principalmente casos moderados y severos, ¿verdad? Generalmente los de consulta de emergencia que se encuentran en una situación leve, se trata de una manera sintomática y se envían a la casa y cualquier cosa con recomendaciones que regresen. En el caso de los adultos, y sí quisiera referirme al hospital donde yo laboro, que es el Hospital México,
El servicio de neumología también tiene una sección bastante robusta en cuanto a infección respiratoria. Ellos también tienen paneles respiratorios bastante importantes y tienen acceso a estar realizando lavados bronquialveolares con bastante frecuencia. Ellos tienen sala prácticamente todos los días y si hay alguna necesidad, pues se toman todos los laboratorios que sean necesarios. Eso ha conllevado a que evidentemente el diagnóstico de neumonías virales, principalmente en el contexto epidemiológico en que estamos, haya sido fundamental para poder determinar una u otra condición. Pero sí se hacen con bastante frecuencia. Y en esta época del COVID, y teniendo en cuenta, por ejemplo, esos pacientes que tienen PCR negativa de COVID y que les hacen paneles respiratorios, ¿se ha encontrado primero neumonías virales de otros gérmenes y se ha encontrado coinfecciones con COVID, doctor Rojas? Sí, todos los panoramas, doctor. En realidad, cuando tienen una PCR negativa, generalmente tratan, si el nexo es importante y es bastante fuerte como para tener, a pesar de que salga una prueba negativa, se le tiende a repetir, recordando que estas pruebas pueden estar negativas hasta 4 veces, ¿no? Entonces, tratan de sí ser completamente categóricos en que la prueba está negativa. Cuando ha salido positiva, lo que hemos notado en las últimas semanas, de hecho, es un aumento importantísimo en virus respiratorio sincicial en adultos y es el que más frecuentemente estamos viendo en este momento. La influenza, dichosamente, el sistema de salud nuestro tiene campañas de vacunación también muy robustas. Entonces, difícilmente vemos influenza virus como uno de los principales gérmenes. En los últimos días hemos visto coinfección. Con COVID no tanto, o sea, yo no excluyo de que tengamos mucha coinfección con COVID también. Lo que pasa es que este tipo de paciente generalmente lo manejan evidentemente con un aislamiento importante y pues hay hallazgos tomográficos que generalmente lo hacen a uno pensar de que tienen coinfección bacteriana. Yo me imagino que a usted también le han de haber llegado miles de este tipo de solicitudes de paciente con COVID que generalmente no responde a los parámetros respiratorios, que no mejora, que ojalá hasta hizo fiebre y demás. Y ya lo vemos pues ya con datos de neumonía de focos múltiples, con derrame pleural bilateral, algunos con neumatoceles, etcétera. Entonces datos como que nos van orientando a que hay una sobreinfección bacteriana o bien fúngica en este tipo de pacientes. Lo otro, uno de los casos interesantes que vimos, de hecho, estuve a punto de ponerlo, era un virus respiratorio sincicial que pues reactivó una tuberculosis. Entonces hizo una cavitación con los días y demás y un árbol en brote muchísimo más robusto. Estoy a punto de ponerlo en la presentación, la verdad es que me lo reservé para otra oportunidad cuando podamos hablar de complicaciones de neumonía viral o algo así. Pues este tema de neumonía viral yo creo que hasta ahora estamos empezando. Yo creo que el primer campanazo lo tuvimos hace unos años, en el 2009 con el H1N1 y ahorita pues si este campanazo no fue grave, pues entonces yo no sé qué esperamos. Las neumonías virales son muy importantes, muy importantes. El COVID-19 va a pasar, va a ser un virus más, pero las neumonías virales seguirán y terminarán siendo la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Por eso la importancia de la presentación del doctor Randall. De hecho, se habla desde ya de la temida mutación del H5N2, que presenta, o sea, ya el H5N1 presentaba una mortalidad bastante importante. Y se supone que pues ahora con esta mutación podría también incluso tener una mortalidad muchísimo mayor. Déjenos salir de esta todavía, doctor Randall. No. Esperemos que... Paso a paso. Ha sido muy duro. Bueno. Perfecto. Bueno, les agradecemos tanto al doctor Rojas, al doctor Carrillo, al doctor Rossi por las excelentes presentaciones del día de la fecha. Los invitamos a todos a seguir participando del 14º Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax, del Departamento de Imágenes y de todas las actividades que tenemos ya pensadas para el año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.